Hola, ¿cómo están? Hoy voy a compartir con ustedes por qué los bienes raíces no solamente son una transacción, no solamente son inversiones o un techo. Estamos hablando que bienes raíces envuelve también la parte emocional, física y espiritual. Espero que les guste este video. Vamos a empezar con la parte mental. Hay una transición mental. ¿Sí? Hay un término muy conocido en bienes raíces que nos enseñan, de hecho, en algunos de los cursos, en donde como agentes tenemos que ser capaces de traer calma a la mente de nuestros clientes, de nuestros compradores, nuestros vendedores. Muchas veces es normal que se estresen, es normal que están pasando por un proceso de ajuste, no solo en sus calendarios para tener que darle importancia y mérito a todo el proceso, sino que también por la toma de decisiones. Y muchas veces el problema viene cuando ya compraron la casa, están súper contentos y todo el mundo celebrando, pero después viene de viaje un familiar y ve la casa y empieza a hacer comentarios. Es solo un ejemplo, cualquier parecido, mera casualidad, pero ha pasado y a veces aunque no pase, aunque nadie te haga comentarios, después de comprar, sientes en tu cabeza, por eso estamos hablando, esa transición mental es bien importante, porque es normal que sientas y que pienses, oh, tal vez me debía esperar, tal vez compré muy rápido, o tal vez no debía escoger esta casa. Em, y empiezan. Entonces, yo les sugiero que para este proceso mental, prepárate, discute con tu familia qué es lo que realmente tiene que tener la casa, que no se puede negociar. Eso es lo que quiero y eso tiene que tener, ¿sí? Por ejemplo, que sea de bloque o nada. O sea, o el área, tiene que ser esta área. Tiene que tener ciertos cuartos, porque si no, no es para mí. Y esa etapa de preparación, incluso antes de, de de empezar a comprar, ¿verdad? Es importante que sepan qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, para que estén todos en la misma página. Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, es eh, cuando yo lo veo como cuando te embarazas de un deseo, te nace, bueno, es un embarazo, ¿verdad? Cuando te viene la idea, el sueño de tener tu casa propia o el sueño de empezar a comprar para invertir, propiedades de inversión. Es un sueño, estás embarazado con ese proceso, ¿verdad? Y con esa idea, con ese sueño. Y yo recuerdo cuando yo tuve mi embarazo por primera vez, mi primera bebé, la doctora me recomendó ir a un grupo donde nos iban a enseñar acerca de cómo cuidar al bebé desde antes de que nazca, con las vitaminas correctas, con el ejercicio, actividad física, qué sí puedes comer, qué no debes de comer, por ejemplo, la yema del huevo, porque tiene riesgo de provocar salmonela en el bebé y ese tipo de cosas. Y también en ese curso aprendimos qué hacer después de que nace. Ya cuando nace, qué cuidados debes de darle, cómo bañarlo, qué sí le puedes dar de comer, qué no le das de comer porque es riesgoso, qué hacer en caso de alguna caída, muchas cosas. Entonces, te das cuenta que después, incluso después de que dé a luz tu sueño y que consigas comprar tu propiedad, vas a tener que educarte y estar mentalmente preparado para afrontar cualquier inconveniente, porque hay- puedes disfrutar todas las cosas buenas, ¿verdad? Es un ajuste, pero también es mental. Es un ajuste mental porque ser dueño de una casa no es para todos. Tienes que estar listo con un plan B en caso de que algo se descomponga, a quién llamar. Tal vez ya tienes tus contactos. Ve preparándote desde antes de que nazca ese sueño. Empezar a preparar em, cuál va a ser tu gente, tu equipo, tu apoyo, recursos, información. Te recomiendo, edúcate siempre, pide información con profesionales que estamos en esto, porque muchas veces nuestros amigos y familiares, con todo el amor, con toda la mejor intención, nos pueden desviar un poco.
o nos pueden meter miedos que no existen o hacer creer cosas que realmente no saben bien. Entonces, esa es mi recomendación. am, y estamos hablando de esa transición mental en la que tienes que estar listo, ¿verdad? Vamos a lo físico, el aspecto físico. Bienes raíces. Ok, sabemos que puede ser un activo o puede ser un pasivo, ¿verdad? Pasivo cuando vives en ella y bueno, te encargas de los pagos, tienes que alimentarlo. Y lo reconocemos como un activo cuando lo usamos como propiedad de inversión, porque en lugar de que tú gastes, las propiedades de inversión te devuelven, ¿no? Los inquilinos con sus pagos te están pagando el mortgage de tu propiedad, de tu préstamo, y al mismo tiempo tienes residuales, ¿no? Que son para ti. Y bueno, después de los gastos te queda un cierto porcentaje neto. Entonces, en ese caso son considerados como activos. Y estamos hablando que son propiedades materializadas. Es cuando tu realidad se materializa y lo ves. Por eso está tan conectado el estar preparado mentalmente y el haberte expandido energéticamente en tu ámbito espiritual también, porque hace posible que se manifieste esta realidad y lo veas en el mundo físico. Entonces, también hay em, una capa de protección extra, de manera emocional también cuando sales y digamos para los hombres sobre todo es un orgullo para ellos decir, yo pude proveerles esto a mi familia, es el techo, la protección en el tiempo de fríos, en el tiempo de lluvia, aunque papá esté afuera, la familia está protegida, está dentro de ese eh, contenedor físico de protección. Y el hombre ha evolucionado para funcionar de esa forma. Es el ser dueño de bienes raíces es, es como un masaje a tu pride, um, a tu orgullo. Te sientes orgulloso de haber hecho algo para tu familia, para los tuyos, para los que amas. De hecho, esto no solamente tiene historia, esto todavía en el mundo actual podemos ver que en el Medio Oriente, en muchas de esas culturas todavía lo hacen de esa forma. Por eso es que, bueno, desde antes, cuando se, se arreglaban los matrimonios, ¿verdad? Era para que las tierras, las propiedades, todos lo que son bienes raíces, pasaran a una generación dentro de la misma familia con el mismo apellido y que no se saliera de esa línea de sangre, ¿sí? Hoy en día igual, o sea, vemos que los hombres allá, incluso cuando piensan en empezar a formar una familia, en un matrimonio, están preparándose ya, adquiriendo bienes raíces, adquiriendo tierras, adquiriendo propiedades inmuebles, porque están trabajando en su mente, ellos están trabajando, esto es para mi familia, esto es para mis hijos, es para mi legado, es para mi futuro, de mi sangre. ¿Sí? Por eso es un orgullo para ellos, es como su derecho, es decir, es mi derecho proveer esto. Allá no hay mucha discusión de todo lo que estamos acá en el, en el en el West. Entonces, esto tiene historia, esto tiene un porqué. Los bienes raíces siempre han sido parte de nuestra historia, desde el principio de los tiempos. Los colonizadores simplemente vemos cómo veían la tierra una vez que decidieron quedarse, instalarse, porque podían cultivar, porque podían ahí mismo servirse de los ríos, las plantas, los animales podían ahí crecerlos. O sea, eran tantos beneficios que empezaron a decidir quedarse y obviamente era como un acuerdo no hablado de decir, yo estoy trabajando esa tierra, es mía, ¿sí? Y nadie podía llegar a quitárselo. Con el tiempo, obviamente, todo esto, Roma, por ejemplo, dio
cambio drástico cuando em, empezó ahora a adquirir tierras, ¿verdad? Lo que eran las familias reales y la nobleza, los reyes, em, empezaban a adquirir tierras, pero para ponerlas a trabajar, para rentarlos, para cobrar taxes sobre las tierras, ¿sí? O sea, lo empezaron a llevar a otro nivel. ¿Y qué no es eso lo que ha estado pasando todavía en este tiempo? Sí, todo tiene un origen, todo tiene un origen y es fascinante aprender un poco de eso. Yo estaba viendo la otra vez en los contratos que nos enseñan a los agentes de bienes raíces, en los contratos, había una parte que dice que no puedes mover esa propiedad. O sea, parte del contrato es que no puedes mover esa propiedad de, de, de la tierra donde está sentada. Y me hizo hacerme la pregunta, dije, ¿por qué? ¿Quién habrá sentido la necesidad de poner eso en un contrato donde se supone que se asume, ¿no? Que nadie no debería mover la propiedad de ahí, o sea, o cómo la va a mover, o será que alguien lo intentó antes, o por qué tiene que estar aquí por escrito. Y sí me dio mucha curiosidad, digo, tal vez es parte de alguna parte de la historia que no conocemos, ¿no? Y que también eh, alguien trató de hacer. So, anyways, bueno, pues tenemos la parte, ya hablamos de la parte mental, la parte física, ¿verdad? Donde es como ser el dueño de bienes raíces, es como una capa de protección extra a tu familia, a ti, te hace ver como una persona, un buen miembro de la sociedad, alguien que merece confianza. Es como el efecto de la aura, ¿no? Eh, no pueden saber mucho de ti, pero solo por ese hecho eres considerado como en otro nivel, buena reputación, buena imagen, algo que pudiste conseguir. Esto es mucho acerca de cómo te posicionas en la sociedad, ¿no? Desde el principio de los tiempos. O sea, el que tenía tierra era porque era alguien, ¿sí? Em, y bueno, pues nos vamos también al ámbito espiritual, en donde estamos hablando de que tu hogar, vamos a hablar de, por ejemplo, si tú vas a vivir en ese lugar, tú y tu familia, estamos hablando de, al momento que tú adquieres propiedad de bienes raíces, eso es una expresión física de tu trabajo mental que has estado haciendo y también de tu expansión que has tenido energéticamente en el ámbito espiritual para llegar a tener esa capacidad de sostener todo lo que venga, desde el momento de la preparación hasta todo lo que venga después de que eres dueño. ¿Sí? Tienes que tener esa capacidad de manejarlo, de sostenerlo, y por eso es que se les recomienda siempre edúquense, busquen información, sobre todo de personas profesionales que estamos en este campo, ¿sí? Les repito, a veces amistades, familiares, con toda la mejor intención, con todo el amor de su corazón, pueden desviarnos de lo que creemos, de sentirnos satisfechos o de malinformarnos, pero em, les repito, con toda la buena intención. Y hablando un poco más acerca de la parte espiritual, un ejemplo claro en el que siempre los bienes raíces han representado también importancia es que desde el principio de los tiempos, cuando empezaron a construir templos, no los hacían de la misma forma en la que hacían las demás casas en las comunidades, ¿verdad? Su arquitectura era diferente. Había una alineación espiritual al punto en el que los egipcios alinearon las pirámides de la misma forma en la que las bóvedas celestes lo tenían allá en el cielo. Cualquier templo, toda la tierra que estaba alrededor de cualquier templo era protegida, era
cuidada. Uy, no. Y si tú eras dueño de una de esas propiedades donde se adoraba a los dioses, donde se sabía que ese pedazo de tierra era ese campo energético donde cosas sobrenaturales o Dios podía hablar contigo, comunicarse contigo, o sea, eras de un nivel totalmente diferente si eras dueño de esas tierras, de ese tipo de tierras. Eso te daba un estatus tremendo, incluso como una clase de privilegio a nivel espiritual, de acuerdo a lo que ellos pensaban. Entonces, en Mesopotamia, por ejemplo, la gente creía que habían ciudades que ya estaban protegidas. Cada ciudad tenía su propio dios, por ejemplo, que lo protegían. La gente de antes, los nativos, ellos no veían, por ejemplo, las montañas, los ríos, los árboles como divisiones geográficas, no. Para ellos eran espíritus. Porque ¿qué es un espíritu? No lo ves, pero lo sientes. Sientes la energía de su favor, de su existencia, y para ellos eso es lo que era, ¿sí? Em, las pirámides de Giza, por ejemplo, no eran solamente tumbas, eso eran siempre, am, siempre fueron vistos como si fueran las escaleras para, para levantarse, ¿no? Para subir al reino espiritual. O sea, tenía un propósito, tenía un propósito. ¿Y cómo las bienes raíces han evolucionado tanto hasta el día de hoy? Pero siempre hay cosas que no cambian. Al mismo tiempo hay cosas que solamente se, em, se crean sobre lo que ya fue creado, ¿no? Es como se reinventa, se crea, se recrea. Ujú. Y bueno, pues tenemos también los rituales que hacían los ancestros para, habían ciertas tierras que ellos usaban para hacer rituales y con esto creían que invocaban a sus guías espirituales, a sus ancestros y que podían llamarlos para, para protección, para que los guíe, les diera dirección. Y pues sí, me imagino los tiempos de antes cómo era eso de si querían quitarte la tierra, tenían que ir a espada y a confrontarte con el que representaba el líder de la tierra. O sea, hay tanta historia, no solo a nivel em, físico, pero también la forma en la que pensaban antes y lo que significa, el significado que le daban a las cosas. Tú sabías, oh my God, eso también me volvió la cabeza cuando yo escuché por primera vez. Tú sabías que en los tiempos de antes, cuando había un acuerdo entre dos dueños de tierra, digamos que una compra-venta, ¿verdad? Como lo que es hoy. Lo único que hacían para confirmar esa transición de dueño era que levantaban un puño de tierra y lo depositaban en las manos del nuevo dueño como símbolo de que ahora es tu tierra y lo hacían enfrente de los que vivían en la aldea, enfrente tenía que haber witness, testigos, tenía que haber testigos que vieran lo que estaba sucediendo. ¿Se imaginan hacer eso hoy? ¿Se imaginan hacer eso hoy? Mm, no. Hoy día tienen que haber contratos, tienen que haber papel y pluma de por medio. No, porque imagínate, se echan a correr con la tierra y van a decir, no, 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 o sea, tantas cosas que no se puede, no se puede en los tiempos de ahora. Em, pero me pareció muy interesante, tantas cosas que como nosotros no sabemos, ¿verdad? Y de dónde ha venido muchas de las cosas que todavía se practican, pero se han ido refinando y cosas que se han ido dejando, ¿no? En el pasado. Y bueno, por último tengo a
La China de antes donde ellos construían sus casas de acuerdo, o sea, estaban direccionadas de acuerdo a los polos de la Tierra. em, en la tecnología del Feng Shui. ¿Alguno de ustedes tal vez conoce de qué estoy hablando? Y si no, lo pueden investigar más. Era una forma de alinear las casas, cómo las posicionaban, incluso lo que tenían dentro de casa, para que el flujo de la prosperidad fluyera, ¿sí? Todo lo que es paz, la armonía en la familia, esa estabilidad, eso esté abierto energéticamente y bueno, eso es otro campo espiritual que viene desde los tiempos de antes em, con ese propósito en los bienes raíces. Entonces, si te pareció interesante, si te pareció interesante, déjame tu comentario. Puedes mandar un comentario que diga interesante o algo así. Y bueno, desde antes se ha creído que si la tierra cuida de ti, no, que si tú cuidas de la tierra cuida de ti. Ese es un dicho que ya tiene bastante tiempo. No lo he escuchado últimamente, pero es uno de los dichos que parece que en el pasado se acarreaba con mucha intención. Entonces, me despido de ustedes. Gracias por estar aquí conmigo, quedarse conmigo hasta el final. Suscríbete si no lo has hecho todavía y puedes comentar qué es la parte que más te interesó de este contenido y si te gustaría que volviéramos a hacer algo parecido o extender en ciertos temas. Hasta luego.